Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Bienestar, un nuevo programa que vamos a estar con ustedes desde Estadio Deportivo pues toda la semana. Soy Javier Caracuel, médico adjunto del Servicio de Urgencias y Emergencias del Hospital Virgen de Rocío en el área de traumatología, y somos un equipo. Esto es un equipo donde tengo aquí a mi amigo don Francisco Gallardo, el director ejecutivo del programa, amante de la radio, amante del fútbol, el deporte, de todos los deportes, porque vamos a hablar mucho de deporte, ¿no, Paco? Mira que la de años que llevamos con este tema y estoy nervioso con ¿Estás nervioso? Yo no estoy nervioso. Yo lo que tengo nervioso y ilusionado. Yo lo que tengo este nuevo proyecto tan bonito que vamos a empezar. Yo estoy a punto de llorar, hoy, de alegría. Me van a saltar las lágrimas. Bueno, pues aquí vamos a hablar en este programa, pues efectivamente, de mucho deporte, mucha salud, y eso implica muchos aspectos, no solamente de lesiones deportivas, hablar de patologías musculoesqueléticas, implica hablar del cerebro, hablar de nutrición, hablar de gastronomía, hablar de cultura, porque todo influye en nuestro bienestar. Al final de tu bienestar. Hablaremos de todo, tendremos aquí de todo tipo de invitados. Y tenemos hoy un invitado especial que va a inaugurar el programa, que es don Manuel López Páez. Manu, para los amigos, es un fisioterapeuta excelente. Voy a leer el currículum porque se me ha olvidado, es que es muy largo, pero por lo menos un par de cositas, a ver si se abre esto. Muy buenas, Manu. Buenas tardes, compañeros. En esta inauguración de este nuevo programa. Qué responsabilidad más grande, qué alegría, qué buen momento. Bueno, pues Manu López Páez es fisioterapeuta por la Universidad de Sevilla, es máster en reeducación postural global y terapia manual por la Universidad de Saint-Mond en Francia, y es experto en fisioterapia deportiva, y una cosa que le gusta mucho, es experto en el neurodesarrollo y terapia pediátrica, manual pediátrica integrativa. Tiene mucha experiencia en el mundo del deporte y es el CEO de la clínica CLP, Clínica López Páez. Exacto. Bueno, y hoy vamos a hablar, yo creo que es un tema que es muy frecuente, probablemente sea de los ten cuidado con el balón, ¿sí? Es un tema muy frecuente, y yo creo que es de los motivos más frecuentes de consultar a un médico, y probablemente de los que más coste supone al Servicio Nacional de Salud, y es de lo que yo tengo hoy aquí, que es un lumbago. ¿Qué te ha pasado? Me cago en la madre. Vamos a hablar de las lumbalgias. Y sobre todo, y que Manu nos aconseje cómo prevenirlas, causas, etcétera. Bueno, pues Manu, háblame. Bueno, ¿la lumbalgia qué es una lumbalgia? La lumbalgia es como hablar del petróleo, Javier. La lumbalgia prácticamente no se reconoce todavía como entidad clínica por lo multifactorial que es, ¿no? Pero es una de las enfermedades, patologías o lesiones o disfunciones que más común nos aparecen a todos los sanitarios, tanto en clínicas de fisioterapia como, entiendo, por zonas ambulatorias y hospitalarias, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores influyen en la lumbalgia? Pues muchísimo. Podemos empezar a nombrar muchos de ellos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la causa? Mira, ¿por qué se produce la lumbalgia, Paco, significa dolor en la zona lumbar. Es una definición muy simplona y ya está. Entonces, las causas pueden ser múltiples. Ahora vamos charlando un poco. Están las causas estructurales, o sea, todas las que afectan a las estructuras que están en la zona lumbar, que puede ser la estructura ósea, la columna lumbar está formada por 5 vértebras, puede ser la musculatura, puede ser la patología discal, los discos que tenemos entre una vértebra y otra, o sea, que las causas pueden ser múltiples. Una disfunción estructural, también puede ser un problema visceral, porque las vísceras que están en nuestro abdomen, en la zona que es la espalda, riñones, aparato ginecológico vesical, el colon, pueden provocar un dolor lumbar. Y después están las causas emocionales, ¿no? ¿Tú qué piensas, Manu? Creo que ya le has hecho el primer análisis. Son las causas fundamentales. Sí. Bueno, yo creo, desde el punto de vista médico, que lo importante ya no es, porque una lumbalgia, al final, el tratamiento de una lumbalgia per se, sin irradiación ciática, sin afectación de un nervio, de una compresión, es siempre el mismo, es reposo relativo, analgésico y tal, pero lo importante es saber la causa, porque si no terminamos de llegar a curar a ese enfermo o a mejorarlo, ¿no? Exactamente, el objetivo en cualquier disfunción, y concretamente hablando de la lumbalgia, sería conocer exactamente cuál es el origen, qué es lo que está provocando esa algia, ¿no? Entonces, pues yo creo que el esquema principal de los factores, de lo multifactorial que puede provocar un dolor lumbar en este caso, lo has especificado perfectamente. Después influye mucho lo que sería la morfología de la persona y la dedicación, lo que hablamos también de la ergonomía, ¿no? Cuántos factores, cuántas lesiones y cuántas lumbalgias mecánicas posicionales y posturales existen, desde la señora que se iba viendo Juan y medio toda la tarde con las piernas hacia arriba, totalmente, que ya está provocando una compresión discal en posterioridad, hasta el albañil, el tipo que no para de funcionar, o incluso el deportista de élite que puede sufrir también incluso lumbalgias, ¿no? Exactamente, que puede, ¿no? Que lo sufre.
sufren. Yo creo, Manu, que una de las cosas más frecuentes es el problema postural. Tú sabes lo que, por ejemplo, una persona que esté todo el día trabajando, pues sea conductor de autobús, un taxista, o el que esté lleva horas y horas delante del ordenador. Es uno de los factores principales de problemas del dolor lumbar. Totalmente. La morfología en el ser humano va marcando cuál puede ser la debilidad de donde puede sufrir en esa parte del cuerpo una disfunción mecánica, ¿no? Entonces, dependiendo de los patrones, nos encontramos patrones como muy rectos, muy erguidos, que pueden sufrir un tipo de tensiones quizás más en posterioridad por los extensores, otros patrones que son más en flexión, que tienen como menos tonicidad, y al final el cuerpo va hablando. Sí es cierto que la lumbalgia concretamente es una zona muy de sobrecarga en todos los sentidos, en la mecánica y en lo emocional, y el cuerpo, como tú bien sabes, Javier, se defiende siempre en patrones de flexión. Cuando estamos con dolores lumbares, nos flexionamos. Cuando estamos un poco depresivos o con problemas emocionales, nos flexionamos. El cuerpo tiende a la flexión. Y donde está la comodidad en flexión es donde está verdaderamente la agravante. Entonces, saber exactamente cómo tenemos que movernos, y para eso hay profesionales que podemos ayudar a ello, ¿no? Entender qué es lo que está sucediendo, pues va a hacer que el paciente tenga más herramientas para evitarla, incluso para prevenirla. Evidentemente, perdón, esto se manifiesta en cualquier edad, pero ¿hay alguna edad que son más propensas a lumbalgia que otras? ¿O influye mucho el estilo de vida que lleve cada uno? Son las dos cosas, Paco, porque la edad influye, entre otras cosas, porque con la edad todos vamos a tener artrosis. La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta a los cartílagos y al final a los huesos. ¿Qué pasa? Al final todos tenemos una espondiloartrosis, una artrosis en la columna vertebral, que en el caso sería una lumboartrosis. Entonces, la artrosis es más frecuente en personas más mayores. Entonces, ahora, la lumbalgia se presenta también en pacientes jóvenes, o sea que la edad depende de muchos factores, como estamos hablando, del tipo de trabajo que tenga, de la actitud diaria, depende hasta del peso. Una obesidad predispone a mayor cantidad de lumbalgia. La espondiloartrosis posiblemente sea de las causas más frecuentes de lumbalgia, porque hay una degeneración progresiva de la articulación entre una vértebra y otra, se van deformando, se van produciendo una estructura, se va deformando la vértebra, se producen unos picos de loro o estofitos, que son una especie de, el hueso se deforma y todo eso hace que una vértebra choque con otra, se produce un síndrome facetario. Pero que contra eso también hay tratamiento y se puede, que eso es además un tratamiento que debe ser de fisioterapeuta, de ejercicios específicos. ¿Cómo se previene eso, Mauro? Bueno, mira, nuestro oyente, ¿cómo se previene una lumbalgia? Yo creo que la lumbalgia se previene pues con sentido común, con un buen estilo de vida. O sea, un estilo de vida saludable que puede ser pues que la persona esté en una relación de talla-peso, ¿vale? Que su sistema visceral, como ha hecho Javier antes, esté dentro de un equilibrio, porque cada vez tenemos más problemas digestivos por estrés y por malos estilos de alimentación, y aquí hay una cabida. Si un intestino está acompañado dentro de la pelvis y el intestino se inflama porque le metemos muchos alimentos proinflamatorios, la pelvis tiene que darle espacio a ese intestino y esa rotación ya está provocando un desajuste articular. Entonces, todo lo que sea buena alimentación, buen movimiento y buen control motor, porque el cuerpo tiende al deterioro y el abdomen es una musculatura que tiene menos componente de estático, de mantenernos en la buena estática, tiende a la debilidad. Unido a una musculatura glútea que cada vez está más deficitaria porque tenemos más tiempo en sedentarismo, pues hace que no tengas control motor y que tu musculatura no tenga una buena capacidad tónica para mantener tu estructura y todo recaiga en el efecto de compresión, porque estamos sometidos a un efecto de gravedad sobre los discos. La columna vertebral son muchos huesos, muchas vértebras y discos intervertebrales, y hay que mover la columna vertebral, hay que moverla, siempre con sentido común, y porque hay ejercicios que también pueden ser contraproducentes, ¿no? Sobre todo a lo mejor por levantar pesas, eso puede provocar incluso una ruptura de ese anillo fibroso del disco intervertebral, provocar una hernia discal aguda, traumática, que a veces es quirúrgica. ¿No? Sí, que ahora, si quieres... Los médicos habían aconsejado en los problemas de espalda natación. Sí, la natación es uno de los deportes. Es un deporte muy completo. La natación es uno de los deportes más completos para la espalda, porque primero porque estás en un medio, no, Manu, estás en un medio que digamos como si no tuviese gravedad, entonces no hay esa sobrecarga de lo que es correr, del trote, es un deporte de impacto, un deporte en donde tú mueves todas las articulaciones, mueves los brazos, mueves las caderas, mueves la espalda. ¿Tú qué piensas como fisioterapeuta de la natación? Sí, no, la natación es un deporte muy completo y va a depender de la tipología y de la morfología de ese paciente y del objetivo que se persiga con la natación, ¿no? Porque tú sabes, hace muchos años todo se intentaba arreglar con la natación, pero ¿cuánto había que nadar? ¿En qué estilo?
Claro, claro, influye todo. Pero la natación es uno de los deportes más completos para cualquier estructura corporal. En relación a la pregunta que me has hecho, Paco, que no te he contestado antes, creo que la prevención de la lumbalgia, como cualquier tipo de disfunción lumbar o de disfunción musculoesquelética, hay que moverse. Movimiento, control motor, actividad y una actividad que creo que ha perdido como fuerza, estirarse, tío. Hay que estirarse. Hay que hacer terapias corporales, terapias como pilates, como yoga. Son terapias que te van a... antes de hacer deporte y después de hacer deporte. Igual, es importante, hay que estirarse siempre, antes de hacer el amor y después de hacer el amor. También, siempre. Muy importante el estiramiento. Que es diferente y estirado, eso es diferente. Estirado, después está estirado. Después está, claro, hay cada estirado que le voy a... En el estiramiento, Paco, y estando dentro de un ámbito deportivo, bueno, ahí hay diferentes corrientes que desde el punto de vista del deporte de élite ha habido una modificación. Antiguamente se hacían muchísimos estiramientos previos a la actividad, muchísimos estiramientos post actividad, y a día de hoy se ha cambiado, ¿no? Porque bueno, pues que los estudios todo va evolucionando y se ha visto que poder llegar a ser agresivo después de un entrenamiento de alta intensidad para las fibras musculares, ¿no? Pero hay un problema, que nosotros los que tratamos un poco tanto al deporte de élite como a las personas del día a día, como nosotros que somos deportistas de élite de la calle, como digo yo, pues no todo le viene bien a todo el mundo. Es decir, ya nadie estira, ya los deportistas parece que ya nadie estira, porque los deportistas de élite no lo hacen, pues nosotros tampoco. Pues creo que estamos un poco confundidos, porque dependiendo de cómo sea tu tipología, vuelvo a repetir, tu morfología y tus debilidades, quizás a ti, por tus características físicas, te venga bien hacer estiramientos, ¿vale? Lógicamente, dependiendo qué tipo de actividad en ese momento has hecho. ¿Que has hecho una actividad de alta intensidad y agresiva para tu musculatura? Pues lo mismo no te interesa estirar justo después, pero al día siguiente, cuando ya estás en frío, creo que es considerable. Lo que sí será importante es calentar la musculatura antes de hacer cualquier tipo de deporte. Eso es fundamental, y lo ves en el deporte, en el día a día, en los calentamientos de los deportistas, ¿no? Como la acción de activación para el sistema, sobre todo miotendinoso, que va a hacer lo que va a prevenir a nivel articular, pues eso es determinante. Y para el cerebro, que ahí es donde están las conexiones y el cuidar el cerebro de la cabeza. La cabeza, no, es importante. Oye, Manu, en tu clínica, López Páez, has metido una máquina que se llama bomba diamagnética. ¿Nos puedes decir qué función tiene este tipo de máquina y si tiene también algún tipo de función para esto que estamos hablando hoy de la lumbalgia? Bueno, sí, te explico, Paco. La tecnología viene pegando fuerte. La tecnología ya hace muchos años, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay maquinaria de última generación, donde ya incluye la inteligencia artificial, que viene a ayudar mucho. La bomba diamagnética es un campo diamagnético que, a diferencia del campo magnético, hace un efecto de repulsión, no es un efecto de atracción. Entonces, en ese efecto de repulsión magnético, al entrar en contacto con el organismo, con la materia, tiene la capacidad de movilizar líquido. Si tú movilizas líquido, estás quitando procesos inflamatorios, le estás dando a la célula del tejido diana, del tejido que quieras trabajar, el medio óptimo para que tenga capacidad de recuperación. Y por otro lado, lo que hace es que aumenta el metabolismo de esa célula, de ese sistema celular. Por lo tanto, tu propio mecanismo de defensa y de reestructuración de tejido, pues lo acelera. Correcto. Yo lo he probado en mis carnes, porque yo me operé de una cadera y desarrollé un seroma que me lo evacuaron varias veces, y con esta máquina de no es magnetoterapia, ¿cómo es? Diamagnetoterapia. ¿Qué es un seroma? Bueno, un seroma es un acúmulo de líquido que se puede producir como consecuencia de un traumatismo, en este caso un traumatismo quirúrgico. Es un acúmulo de líquido debajo de las capas subyacentes, debajo de la piel y de los músculos. Entonces, ese acúmulo de líquido se puede mantener en el tiempo y se reciba mucho. Entonces, es curioso, porque yo, después de someterme al tratamiento con Manu, lo que le había explicado, te quita, es como si te quitara el líquido, quita componente inflamatorio y favorece la regeneración de los tejidos. Entonces, de hecho, en 3 sesiones yo prácticamente ya no me lo noto. Sí. O sea que... sí, en el mundo del deporte, bueno, que lo han introducido han sido deportistas como Marc Márquez, Alcaraz, y ya, gracias a Dios, está dentro del mundo del fútbol y del baloncesto, sobre todo, está en todas las federaciones, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proyecto y
una inversión importante para nosotros, pero que nos está dando muchísimos resultados en todo tipo de personas. Oye, se están montando cada vez más cámaras hiperbáricas por aquí por Sevilla, para el tema para la recuperación de los deportistas de historia. Exactamente, es un sistema también similar, no tiene nada que ver, es otro tipo de energía, pero es un sistema similar también para facilitar la recuperación. Es importante, todo esto que estamos hablando de tratamientos alternativos es muy importante cuando hablamos de lumbalgias y sobre todo de lumbociatalgia, porque la gente, cuando una persona ya tiene una lumbalgia y tiene un componente de irradiación a la pierna, cuando hay un compromiso porque esa hernia de disco, o tiene una hernia de disco, pues no es lo mismo una hernia que una producción, en definitiva es el disco que tenemos entre las vértebras, que está formado por una zona central que es el núcleo pulposo y un componente de anillo, es una cosa espectacular desde el punto de vista fisiológico, porque tiene que soportar las cargas de todo el peso del cuerpo entre una vértebra y otra. Cuando por algún motivo traumático agudo o por microtraumatismo, por lo que hemos hablado de una postura inadecuada, la obesidad, el trabajo o lo que sea, se va produciendo una extrusión de ese disco, y cuando llega a comprimir el nervio es cuando aparece ese dolor irradiado a la pierna, que en función de la rama del ciático que sea, pues se distribuye por la cara posterolateral, etcétera, depende de la clínica que tenga el enfermo. Entonces, es muy importante que quiero remarcar esto, cuando una persona tiene y se demuestra ya con las pruebas complementarias adecuadas, ya sea primero se puede hacer una radiografía simple para ver la estructura ósea y la prueba Princess y la resonancia. Cuando hay una hernia de disco, que todos tenemos hernia de disco y todos tenemos protrusiones discales, pero es muy importante que sepa la gente que la cirugía debe ser el último recurso. Hay que agotar todas las alternativas de fisioterapia, de rehabilitación, por supuesto los fármacos que hay, etcétera. Y solamente hay 3 indicaciones de cirugía que a veces son urgentes. Y eso lo quiero que la gente lo sepa, porque hay muchos pacientes que se ven una hernia de disco y ya se van sobre la marcha a operarse. Sí. Hay que agotar todas las posibilidades, porque hay un síndrome que es el síndrome de la cirugía fallida, que más de un 60% de los pacientes operados de hernia de disco quedan peor. Se forman fibrosis y no quedan bien porque no estaba indicado probablemente. Entonces, los 3 motivos en los que hay que operarse sí o sí son que hay una pérdida de fuerza, o sea que tú tengas un dolor o sin dolor y no puedas levantar un pie o no puedas levantar la pierna, que haya alteración de los esfínteres, que te afecte no puedas ir al váter, porque no puedes, que hay un compromiso de la risa sacra, que es una urgencia quirúrgica, o ya, por ejemplo, el paciente ya con un dolor incapacitante crónico que lo ha probado todo, sí. Rehabilitación, fisioterapia, acupuntura, infiltraciones, la tecnología, toda la tecnología, y ya entonces el enfermo no puede vivir, está encamado, entonces pues sería otra indicación de cirugía. Sí. Bueno, yo en este caso, perdona que te cortes, Javier, siento que las personas que estén escuchando esto desde tu visión como profesional de la salud, de tanta experiencia y traumatólogo, son privilegiados ahora mismo. ¿Por qué? Porque hace muchos años, y ya el modelo está cambiando, el paradigma, ya cada vez tenemos más integridad entre todos los profesionales de la salud. Se iba al médico en este caso en una fase aguda, porque ¿dónde íbamos a ir? Donde tenemos que ir, al médico, en una fase aguda. Pero antiguamente se decía que no te toque nadie, y a día de hoy ya compañeros están diciendo espérate, vamos a hacer esto y vamos a que te valore también un fisioterapeuta, porque hay un componente agudo donde normalmente existe una torsión, como si fuera una torsión de un esguince de tobillo. O sea, hay verdaderamente descongruencias articulares a nivel lumbar que provocan fases agudas. El fisioterapeuta, donde mayor intervención resolutiva tiene, es en fase aguda, y normalmente es cuando ninguna persona suele ir en una fase aguda. Entonces, una fase aguda de un cuadro, por ejemplo, como una lumbalgia, se debe de valorar desde el componente biomecánico funcional por un fisioterapeuta experto, y en 1 o 2 sesiones debe de haber un cambio. Los fisioterapeutas sabemos éticamente que si en ese rango de 2 o 3 sesiones donde no ha habido nada de evolución y no hay banderas amarillas o rojas, como decimos nosotros, es cuando puede hacerse también pruebas complementarias. La prueba complementaria es obligatoria hacerla. No se puede hacer intervenciones sin saber qué estás haciendo y sin objetivos, ¿no? Porque fíjate, curiosamente esta semana pasada me pasó un caso, un señor en una fase aguda, y tenía mala cara, como tú sabes, las caras son el espejo del alma. Y tenía ese señor con mala cara. Le hicimos 2 tratamientos donde sabemos nosotros desde nuestra experiencia que va a haber un resultado, va a haber un cambio, seguro, sí o sí. Y el hombre no había cambiado. Rápidamente lo derivamos a urgencia. Pues al final había desembocado por una cirugía previa de meses anteriores, una bacteria que le había cogido la vértebra L5. Una espondilodistitis.
Exactamente. Claro, eso, el diagnóstico... ¿Una qué? No me he enterado. Una espondilolicitis es una infección del disco. Y del disco, que puede ocurrir tras una cirugía o puede ocurrir de forma espontánea también. Hay enfermedades infecciosas que pasan a la sangre y del torrente sanguíneo van a la zona del disco. O sea, se manifiesta con dolor lumbar, puede haber fiebre, puede haber afectación del estado general, lo que sea. Entonces, es verdad que dentro de las lumbalgias no solamente tenemos que pensar en los problemas más banales, musculares, hay muchísimas cosas que pueden producir. Por ejemplo, a lo mejor resulta que no es una lumbalgia, pero en realidad es un cólico nefrítico, porque el riñón está en la zona lumbar. Por eso lo que hablamos antes, que de las vísceras influyen en los dolores lumbares. O una persona que tenga estreñimiento, como se produce una distensión de las asas, porque está hinchado de la distensión de las asas del colon, produce dolor a nivel de la zona lumbar por irritación nerviosa, ¿no? Pero que la lumbalgia parece una cosa muy simple, pero no es tan simple, y puede haber, como tú dices, algo oculto, porque puede desde una infección de un disco, un tumor en la columna vertebral. Entonces es muy importante hablar con el paciente, escucharlo, explorarlo, y cuando se tiene ya una aproximación diagnóstica que te la da el 80% de las veces, hablar con el enfermo, tú ya lo diriges al fisioterapeuta. Oye, pues mira que se tiene que hacer una valoración porque hay una hernia extruida importante, y por lo menos que el neurocirujano sepa que ese enfermo se puede complicar. O sea que es un tema importante y que en el deporte pues afecta, yo creo que a todos los deportes, porque en todos los deportes se mueve la espalda, ¿sabes? Sí, totalmente. La lumbalgia, y en relación también a la hernia, que tan magnificada ha estado toda la vida. La hernia al final es un proceso evolutivo, como tú sabes, de evolución también. Correcto. Pero la hernia, cuando está en una fase aguda, que te puede estar comprimiendo una raíz nerviosa, depende de la gravedad de esa raíz nerviosa, lógicamente evaluada por pruebas complementarias, tiene un proceso. ¿Cuántas hernias hay que deshidratan, dejan de comprimir? Y yo tengo 2 hernias de disco que hace 15 años estuve a punto de operarme. Pero yo dije, espérate que me tomé un tratamiento, empecé a cambiar un poco los hábitos y las ciertas cosas, que eso y hasta hoy no me he operado. Totalmente. Además, con el tiempo ese disco se deshidrata y probablemente si me hiciera una resonancia hoy sería más pequeñita, seguro. Sí. Bueno, y las que son quirúrgicas, y hay unos medios y unos avances profesionales espectaculares que... Bueno, eso ha avanzado mucho, ahora ya no es como antes, ahora se hacen microdisectomías vía endoscópica. Menos agresivas que antes. Sí. Claro, lo que tú no puedes hacer como se hacía antes, que ante una hernia la fijaban las vértebras con lo que llamamos una artrodesis, que es fijar 2 articulaciones con unas barras de hierro, que es una cirugía agresiva que tiene también sus indicaciones, pero que en el caso de la hernia eso cambia mucho, y hoy día gracias tenemos excelentes neurocirujanos y traumatólogos de columna, que es un error muchas veces poner en una persona joven, por eso la edad es tan importante. Si una persona joven no le va a poner una artrodesis de la columna, porque lo deja fijado, salvo que tenga un problema, una fractura vertebral, un tumor vertebral, o ya una persona mayor que tenga una estenosis de canal, ¿no? Claro. Del canal, ¿no? Sí. O sea, Oye, Manu, ¿cuál es el modelo de abordaje terapéutico tuyo con los deportistas de élite? Me imagino que será diferente, la lumbalgia. No es un deportista de élite, ¿no? Bueno, pues no te creas, Paco, en la lumbalgia o en cualquier disfunción, ¿no? Pero fíjate que nosotros, mi visión terapéutica siempre ha sido una visión como muy tridimensional, ¿no? Bajo un modelo biopsicosocial. Yo creo que si cogemos un modelo biopsicosocial, ahí puedes meter cualquier entidad clínica, que lo puedes abordar desde ahí y lo debes de abordar, porque no solamente desde el abordaje terapéutico, sino hacerle entender a ese paciente cómo los factores biológicos de su salud global, la alimentación, todo lo que sería su sistema en general, toda la parte comportamental, conductual, psicológica de sus emociones, de sus creencias, de su educación, de su cultura, cómo esa parte de social, de dónde vive, que si llega a fin de mes o no, todo eso es influyente directamente en la condición de una patología. Y cada día más se aborda desde ahí, porque tenemos un problema que creo que también es un beneficio, una virtud. La superespecialización es necesaria, y gracias a que hay superexpertos, pues hay grandes resultados, pero cuando la superespecialización en ese área no encuentra un motivo, ahí creo que nos perdemos un poco, y es donde tenemos que tener más fusión. Quiero decir, yo soy un experto en lumbalgia y solamente voy a ver la lumbar desde la lumbar y por la lumbar,
Y entonces creo que me estoy perdiendo, pues fíjate la de factores claro. que no, eso nos pasa muchas veces a los médicos, que digamos nos encasillamos mucho eso, y hay que ver el enfermo de forma global, y es muy importante lo que ha dicho, y de eso hablaremos a lo largo de los programas en Tu Bienestar, de la situación emocional del paciente, que eso incluye la familia, los amigos, cómo está, el tema económico, todo influye en el cerebro. Y al final, bueno, no es que se todo ahí, después hay cosas objetivas, pero evidentemente tú estás en una sesión de estrés y tal, duermes mal, estás contracturado, estás rígido, no descansas, entonces al final sufres, te levantas con dolor de espalda y te acuestas con dolor de espalda, y lo único que haces, entonces ya entras en un círculo vicioso. Total. Relajantes musculares, fármacos que al final te haces adicto al fármaco, ¿no? Alimentación y descanso. Alimentación y descanso para el deporte. Y movimiento. Y descanso, sí. Es cierto que, fíjate, la parte, por ejemplo, si lo aplicamos a un deportista, ¿cuántos deportistas que, por ejemplo, no le van bien, que no están jugando lo que deseaban, empiezan a tener lesiones repetitivas? No todo viene por la biomecánica, ¿vale? Te hago una comparativa. Tenemos muchísimos pacientes en consulta que hacen recidivas de lumbalgia, y tú ves que ese paciente biomecánicamente funciona bien, que está en un equilibrio, que hay todo, pero tú lo ves que no está alegre, que no está contento. ¿Sabes qué pasa? Que muchos de ellos se me terminan divorciando, se divorcian y se quitan el problema. Es curioso. No hay que divorciarse, señores. Yo ya haremos sin problema. Yo tengo una amiga que estaba todo el día con migraña, se separó. Y dice que claro, porque el estrés. Pues lo puedes aplicar al deporte. Ahora se le quita dolor de cabeza a la mujer. Váyate la mujer. Lleva toda la vida, con dolor de cabeza se la ha quitado. Claro, lo que ha dicho Manu. Muy bien, qué bueno. Bueno, muchas gracias por inaugurar este nuevo programa. Un placer, de superagradecido como siempre. El que quiera ver a Manu tiene que ir a Clínicas López Páez. Hombre, por favor. Está en Pila y estamos en Pila y también pasamos consulta por aquí por Sevilla, pero la clínica mía personal la tenemos en Pila, que está súper cerquita. En Pila hay muy buenas aceitunas. Hay muy buenas aceitunas, buenos tresillos, muy buena gente. Bueno, señores, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a todos. Acabamos de empezar la temporada de Tu Bienestar y esto va a ser una sorpresa diaria. Os queremos. Sí, porque al final estamos hablando de tu bienestar. Sí, señor. Tu bienestar. El de todos. Hasta el próximo. Chao.